Hola, buenos días, César. Pues es un privilegio, la verdad. Muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de servirle de esta manera. Y pues a todos, buenos días. Para los que no me conocen, soy Adolfo Cervantes, Fundación Emanuel Colima. Estamos acá sirviendo al Señor en el estado de Colima desde hace ya casi 21 años, entrando a las cárceles del estado. Y bueno, pues hoy me ha tocado el privilegio de compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, el cual voy a citar con ustedes y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, al versículo 11 y 12 como introducción. ¿Estamos ahí o comenzamos, César, o tú me dirás? Esperamos. No, hermano, pues adelante, adelante, el tiempo ahora sí que ya desde aquí empieza a correr. Ok. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 22, 11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí vemos el mensaje de Jesucristo a través del ángel. El ángel le dice a Juan lo que debe hacer después de que termine la visión, ¿verdad? Si vamos un poquito aquí atrasito en Apocalipsis, digo en Daniel 12:4. Mi punto de referencia va a ser Apocalipsis 22, solamente me quiero apoyar con un pasaje aquí en Daniel 12:4, donde dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí vemos que a Daniel se le dijo que sellara el libro de la profecía, ¿verdad? Daniel había recibido visión sobre el futuro de los imperios, conocía el lineamiento de las edades, pero ignoraba ciertos detalles. El mundo no estaría listo para entender estos detalles hasta los últimos días, ¿sí? Cerrar y sellar el libro significaba guardarlo en un lugar seguro y conservarlo bien. Esto debía hacerse para que los creyentes de todos los tiempos pudieran examinar la obra de Dios a lo largo de la historia y encontrar esperanza. Daniel no comprendió el significado exactamente de los tiempos y los hechos de su visión, ¿sí? Porque pues esto no era para el tiempo de Daniel. Sin embargo, nosotros podemos ver los acontecimientos a medida que van sucediendo porque estamos en los postreros tiempos, ¿sí? Como él lo decía aquí, ¿no? Aquí dice en el versículo 4 al final, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una característica de que esto es en estos tiempos, precisamente es que hoy en día el mundo anda todo lo que da, el mundo anda prisa. Tú puedes ir a un aeropuerto y ves cómo llega gente, se va gente, llegan 6 aviones, apenas bajan y ya están subiendo otros más para abordar sus aviones y en la central de autobuses es la misma historia, ¿no? Llegan camiones y se van y llegan unos y llegan otros y la gente anda corriendo de aquí para allá. Vivimos un tiempo express, ¿no? Hoy en día todo es express. Otra cosa es la ciencia ha aumentado de una manera tremenda. Podemos verlo, la ciencia ha aumentado en la tecnología de una manera sorprendente y obviamente esto no era para el tiempo de Daniel, era para este tiempo porque ahora podemos
como estamos ahorita compartiendo a través de medios virtuales, sin necesidad de estar presencialmente, ¿no? La ciencia ha aumentado de una manera, aún en la medicina, tremendamente, ¿sí? Ha aumentado en la medicina, ha aumentado en la tecnología, ha habido un aumento de la ciencia de una manera sorprendente. Y esto es una característica de que estamos viviendo los postreros días. Daniel no comprendió el significado exacto de los tiempos y los hechos de su visión, ¿sí? Por eso es que nosotros sí podemos ver estos acontecimientos a medida que van sucediendo, porque estamos hablando de los postreros tiempos. El libro en su totalidad no podrá ser comprendido hasta que ocurra la culminación de la historia de este mundo, ¿sí? Por eso es que vemos aquí que el mundo no estaría listo para entender estos detalles hasta los últimos días. Sin embargo, a Juan le dijeron que no sellara el libro de la profecía. Detalles que no conocieron los profetas quedarían aclarados por medio de él. Vivimos en un tiempo de un cumplimiento profético emocionante, mis hermanos. La verdad es que Jesucristo viene y es hora de prepararnos, ¿sí? Estamos cada vez más cerca del cumplimiento de esa promesa de que Cristo viene. Por ahí escuché un día a Alberto que decía, Cristo no va a venir, Él ya viene, ¿sí? Aquí lo vemos en la Escritura, si volvemos nuevamente a Apocalipsis, capítulo 22. En el versículo 7, dice la Escritura, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a Dios, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿qué es lo que decimos, no? En cuanto a la venida de Cristo, Cristo no va a venir, Cristo ya viene. Incluso aquí el ángel le hace saber a Juan que él viene, ¿cuándo dice? Pronto. Dice, vengo pronto. Afortunado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, la bienaventuranza tiene que ver con esa doble bendición por guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y dice, yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas. Dice, después de que las hube oído, me postré para adorar. Una de las cosas más impresionantes y que el libro de Apocalipsis muestra es precisamente la adoración a Dios, ¿sí? Aquí en el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Vuelve nuevamente a decir, el tiempo está cerca, aquí yo vengo pronto, y en el versículo 12 vuelve a decir, vengo pronto, ¿sí? A diferencia de Daniel que le dijo que cerrara el libro, es porque no era para el tiempo de Daniel, ya que el libro debe de quedar abierto para que todos puedan leerlo y comprenderlo. El mensaje de Daniel fue sellado precisamente porque no era un mensaje para su tiempo. En cambio, el libro de Apocalipsis fue un mensaje para los tiempos de Juan y también es pertinente para hoy en día para nosotros, ¿verdad? A medida que se acerca la venida de Cristo. Cada vez el cumplimiento de esta promesa es más cercano, ¿no? Sí, ahora sí que las personas anteriormente ya venía pronto. Ahora imagínate a nosotros que estamos 2000 años después de esa promesa, ¿no? Cristo viene y viene pronto. A medida que se acerca la venida de Cristo, habrá una mayor polarización entre los seguidores de Dios y los de Satanás, ¿sí? Solamente hay dos reinos, ¿no? El reino de luz y el reino de tinieblas. El reino de Cristo
y el reino de Satanás, ¿sí? No hay términos medios. Por eso es que debemos leer el libro de Apocalipsis, oír su mensaje y estar preparados para la inminente venida de Cristo. Si vemos aquí en el versículo 7, como en el 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Jesús dijo que el mandamiento más importante de Moisés fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si vemos en los mandamientos de la ley de Dios, el primer mandamiento comienza con precisamente esta ordenanza, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas, no te harás imagen ni semejanza, ¿sí? Y Cristo vino a confirmar que ese era el mandamiento más importante de la ley: amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente, ¿sí? ¿Por qué? Aquí sí vemos nosotros al final de la Biblia, como es Apocalipsis, se reitera esta verdad. Cuando el ángel instruye a Juan a adorar solamente a Dios, ¿sí? Porque la adoración es un tema principal en Apocalipsis. Ahora sí, que el primer paso hacia la adoración significativa es el deseo de conocer a Dios. Nosotros debemos de anhelar con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón el ser verdaderos adoradores de Dios, ¿sí? Porque esta es la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice la Escritura que el Padre busca que tales adoradores le adoren. Entonces la adoración es un tema principal en las Sagradas Escrituras, máximo aquí en Apocalipsis, porque es el primer paso, ¿sí? Si tú tienes sed o si tenemos sed de Dios, la Biblia promete que Él proveerá y satisfará para nuestras necesidades. Mi pregunta es esta: ¿le gustaría que su adoración fuera completamente transformada? Si esto es así, confiese cualquier pecado que pueda estar estorbando su relación con Dios o su comunión con Dios. En 1 Juan 1:9 nos habla acerca de confesar nuestros pecados al que es fiel y es justo. Dice que nos perdona el pecado y nos limpia de toda maldad, ya que la maldad del hombre está en el corazón. Y por la maldad del hombre, pues es como vienen las consecuencias, los pecados, ¿no? Nosotros cometemos pecados por esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Pero tenemos ahora sí que yo lo llamo así, una dinámica de poder estar restaurando nuestra comunión, ¿no? Podemos estar de alguna manera pecando y reconociendo, y el arrepentimiento pues es para el perdón de pecados. Apartarnos de esa vida pecaminosa, confesando nuestros pecados, es restaurar nuestra comunión con Dios. Por eso que lo importante es pedirle a Dios que provoque un despertar en nuestro corazón, que inculque en cada uno de nosotros una sed insaciable de conocerlo. Ahora, meditemos sobre cómo se ha revelado Dios en la Biblia y pidámosle que se revele a nosotros una vez más. ¿Sí? Una de las oraciones o de las cosas que yo comúnmente comparto en la prisión es: pídele a Dios que te revele a Jesucristo en tu corazón. Sí, ya sabemos que revelar es mostrar algo que está oculto. Muchas veces pongo el ejemplo de los rollitos esos de fotos que anteriormente había. Sacabas el rollito ese y lo estirabas, y lo único que veías ahí era puros monitos en blanco y negro, y no se veía bien la figura. Hasta que no era revelado el rollo, podíamos entender la fotografía. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que nos dé una revelación de Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Porque cuando tú veas a Dios de una manera nueva, la adoración será la única respuesta y la adecuada respuesta a tu petición, ¿sí? Jesucristo viene y es hora de prepararnos, porque un día será demasiado tarde. ¿Les parece si oramos?
para entrar en el cuerpo, y solamente quería introducirme de esta manera. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento y que toda palabra que salga de mi boca sea solamente tu palabra, Señor. No permitas que ninguna palabra vana u ociosa salga de mis labios, sino que sea toda aquella que edifique a mis hermanos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, pongo este tiempo en tus manos y te ruego que me concedas de nuevo para compartir esta mañana tu palabra. Amén. Y bueno, yo voy a hablar de 3 puntos. El primero es basado en el versículo 11 del capítulo 22. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Dije que un día podría ser demasiado tarde, ¿sí? Demasiado tarde para la salvación, porque el que es injusto, dice sea injusto todavía, y todos estamos en una posición de injusticia. En Eclesiastés 7:20 ya estamos ahí. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dice que con toda seguridad no hay hombre justo en la tierra, ¿sí? Si lo hemos comparado con Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vemos que la escritura es clara, ¿no? Dice que no hay ni a un solo injusto, ni uno solo, y que con toda seguridad ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Y si lo vemos más adelantito en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí dice que todos somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, porque con seguridad no hay hombre justo en la tierra y no hay tan solo uno. Dice, ni siquiera hay un justo, ¿sí? Por eso dice que el que es inmundo, sea inmundo todavía, porque todos en la práctica somos impuros, ¿sí? Dice la escritura que si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Y en realidad Dios no miente. Dios está hablando con veracidad, Dios está hablando con certeza, ¿no? Todos los hombres somos pecadores. Por eso es que en la práctica todos somos impuros. En Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos y todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, todas las acciones que intentemos hacer como obras buenas son como trapos de inmundicia para Dios, son trapos mugrosos para Dios, ¿sí? Porque dice que todos caímos, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia y caímos todos. O sea, aquí habla de una posición de somos inmundos, impuros delante de Dios. De alguna manera, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Pero ¿saben qué trágico sería quedar como injustos o impuros para siempre? Esto sería algo terriblemente, ¿no? Por eso es que demasiado tarde para la salvación puede ser que no estemos a tiempo y no entendamos precisamente el plan de salvación de Cristo Jesús, porque la salvación
nos hace justos y puros. Si vamos a Romanos capítulo 5, en el versículo 1, dice la escritura que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí vemos la justicia de Dios que se revela por la fe. O sea, si vemos en el antepasado a Noé, pregonero de justicia, dice la escritura, dice que Noé creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y a nosotros se nos demanda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y Pablo aquí en Romanos 5 dice que lo que nos justifica delante de Dios es la fe. El creer que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, como está escrito, o sea, creer al Evangelio nos justifica delante de Dios, ¿sí? Porque dice que por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si vamos a primera de Juan, capítulo 1, verso 7, en primera de Juan 1, 7, dice la escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿sí? Aquí hay una justificación, aquí hay una purificación, aquí hay una manera en la cual tú y yo podemos quedar libres de toda contaminación del mundo, podemos ser limpios de toda maldad, de todo pecado, y es lo que nos justifica delante de Dios, ¿sí? Por eso es que qué trágico sería quedar como injustos o impuros para siempre, ¿no? La salvación nos hace justos y puros, pero ¿sabes? Viene un día cuando será demasiado tarde para ser salvo, demasiado tarde también para Satanás. Aquí en el capítulo, en el verso 11, continuando aquí en Apocalipsis 22, la segunda parte del versículo 11, dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, ¿sí? Porque todos somos justificados por medio de Jesucristo, lo veíamos ahorita aquí en Romanos 5:1, ¿no? Y en 2 de Corintios 5:21, en 2 de Corintios 5:21, dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Dios cuenta a nuestro favor la justicia de Cristo. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todos somos justificados por medio de Jesucristo. Dios cuenta a nuestro favor la justicia de Cristo, ¿sí? Por eso es que dice, el que es justo practica la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la escritura que, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué dice la escritura que somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, ¿sí? Porque los que confían en Cristo son hechos santos. Aquí vemos la justicia de Dios se revela a nosotros a nuestro favor, pero no nada más eso, sino que los que confiamos en Cristo somos hechos santos. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, ¿sí? En Colosenses 1:22,
Colosenses capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura: si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho. A ver, permítame, creo que Colosenses 1:22. Me leí el 23, perdón. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sí? ¿Qué dice la Escritura? Que todos los creyentes somos presentados como santos delante del Señor. ¿Sí? Por eso dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Sabe? Dios, a través de ese pacto que celebró con Jesucristo, en el cual dice que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, que será propicio a nosotros y que todos le conoceremos. Aquí habla de una manera donde nosotros, Cristo nos presenta puros santos y sin mancha delante de él, ¿sí? O sea, ¿cómo es esto? Haz de cuenta que esto, pues, Dios voltea y ve esto que está aquí por encima, que es el pacto de sangre, y él nos ve puros santos y sin mancha. Quizás por aquí debajo de menos, esta es la humanidad, esta es nuestra familia, esta es la gente que nos conoce, ¿no? Y ellos quizás pues sí nos ven tal y cual y como somos. Pero cuando Dios voltea a vernos a nosotros, Él ve el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Él nos ve como Cristo nos presenta, puros, santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y esto es una maravilla, verdaderamente, ¿no? Porque ya Dios no nos ve con ojos de condenación. Dios nos ve con ojos de amor, de misericordia. Nos hizo sus hijos, nos hizo su pueblo, nos eligió para anunciar las virtudes de Jesucristo, ¿sí? Somos presentados como santos delante del Señor. Fuimos hechos justicia de Dios, ¿sí? Por eso es que si nosotros confiamos en Cristo, somos hechos santos. Satanás nos tienta, eso es un hecho, y trata de evitar que vivamos de manera santa. Pues es que tenemos una lucha contra sangre y carne, ¿no? Nuestra lucha es interna. Nuestra lucha no es contra las personas, sino contra un ejército bien constituido de Satanás. Satanás acecha y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo muchas veces les digo a los muchachos, ¿qué comen los leones? Y dicen, pues carne. Pues entonces abusados, ¿no? Porque si andas en la carne, vas a ser una presa fácil para el león, porque el león anda buscando carnita. Y todo el que viva bajo la carne o en los apetitos de la carne, pues va a ser una carnada para el león rugiente, ¿no? Por eso es que tenemos que, de alguna manera, cuando Cristo venga, mis hermanos, se van a terminar todas estas tentaciones, pero mientras estemos aquí en la tierra, todas estas acechanzas vienen vez tras vez. Las tentaciones vienen constantemente, ¿no? Podemos nosotros pensar y creer que ya la libramos, somos de Cristo, ya no hay ningún problema, pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Por mi causa el mundo te va a aborrecer, te van a perseguir, vas a tener pruebas, vas a ser probado, vas a ser perseguido, viene tribulación, ¿sí? Y todas esas cosas tienen que venir a nuestra vida, ¿no? Porque Jesús las aseguró que vendrían. Otra de ellas son las tentaciones. El enemigo trabaja en la mente. Si logra desanimarte, si logra meter duda, si logra que tú dudes de las escrituras, de la verdad de Dios, Él está ganando terreno en tu vida. Porque esa es una manera de tentarte. La tentación no es pecado, pero el pecado se produce, ¿sí? Vemos en Santiago cómo dice ahí que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya venido la prueba, Dios le dará una corona de vida a los que han soportado la prueba. Yo muchas veces pongo el ejemplo del ratoncito cuando sale de la ratonera.
en busca del queso, ¿no? Va oliendo el olor al queso y el ratón llega un momento y no es tonto el ratón, se detiene y observa y ve el resortón ahí, pero dice que atraído y seducido por el olor al queso, pues le da la mordida, ¿no? Se la juega. Y aquí Santiago dice algo semejante, dice que el hombre atraído y seducido por el deseo carnal o la concupiscencia da a luz la muerte. Una vez que el pecado es concebido, da a luz la muerte, ¿sí? Porque en sí la tentación no es pecado, la tentación se produce. La tentación viene después de que cedimos, de que ya nosotros no resistimos la prueba. Somos como el ratoncito ahí, ¿no? Por el deseo carnal es como vamos y nos la jugamos muchas de las veces, ¿no? Aun cuando sabemos que no debemos hacerlo, pues lo hacemos porque se peca por dos razones, por omisión y por comisión. Por comisión es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Perdón, ese es por omisión. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Pero cuando sabemos que no tenemos que hacerlo y aún así vamos en contra de lo que ya sabemos, es pecar por comisión. Entonces, sí tenemos que estar muy pendientes porque las tentaciones, el diablo, la carne y el mundo están al acecho, ¿no? Esto trata de que vivamos de una manera, que no vivamos de una manera santa, ¿sí? Trata de que vivamos de una manera totalmente contraria a Dios, a su voluntad, en rebeldía, en obstinación, en necedad, ¿no? Estaba platicando un hombre el otro día en un cerezo que él me decía, es que yo he sido muy necio, y toda la Biblia habla de los necios, y él se apuntaba ahí como un necio, ¿no? En realidad sabemos que todos de alguna manera tenemos alguna cosa por ahí, ¿no? Cada quien sabe lo que trae en el costado. Lo importante es que seamos obedientes, porque la obediencia trae bendición, porque la obediencia total y espontánea a la voluntad de Dios trae bendición. Entonces, cuando Cristo venga, terminarán todas las tentaciones y estaremos siempre lejos del alcance de nuestro enemigo y estaremos con el Señor para siempre, ¿verdad? En Apocalipsis 20:10, aquí mismo donde estamos casi un poquito atrás, Apocalipsis capítulo 20 en el verso 10, dice la escritura, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? El poder de Satanás no es eterno, pero la condenación de él es segura. ¿Sí? Si vemos, él empezó su obra maligna en la humanidad desde el principio. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6, podemos ver cómo el diablo en forma de serpiente engañó a Eva, le sembró la duda en su mente y en su corazón de qué sabe Dios, ¿verdad? Que el día comas del árbol del huerto que se ve delicioso y codiciable a tus ojos, no pasa nada. ¿Cuántas veces viene esa tentación a nuestra vida? No pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Pero la advertencia era el día que toques o comas de él, ciertamente morirá. O sea, la muerte espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la obra maligna de Satanás comenzó en el Génesis, en el principio, y continúa hasta el día de hoy, pero va a ser destruido cuando sea lanzado al lago de fuego que arde con azufre, y nunca más será una amenaza para nadie. Por eso es que nos da la promesa aquí la escritura, ¿no? Satanás será arrojado para siempre en el lago de fuego. Entonces sería un día demasiado tarde para Satanás, demasiado tarde para la salvación, demasiado tarde para Satanás,
Y como último punto en el versículo 12 del capítulo 22, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando dice que viene, volvemos al tema, pronto dice. Pero sabes, no solamente es decir Cristo viene, ya pues sí, abroches de los cinturones y Cristo ya viene, pero habla de un galardón, habla de premios a los vencedores. Dice, y mi galardón conmigo, porque sabes una cosa, no habrá otra oportunidad para llevar a Cristo a nuestros familiares y vecinos. No habrá tiempo para ganar recompensas por servir a Cristo. Cristo viene y habrá reparto de recompensas, pero ¿cuándo? El tiempo es ahora, mis hermanos. Ahora es el momento de servir, porque mañana puede ser demasiado tarde. Algo que constantemente vengo yo compartiendo ya de hace algún tiempecito y discipulando y trabajando con los muchachos en los penales, es precisamente la importancia de no cambiarse solamente de silla, porque a veces nada más nos cambiamos de butaca y por eso muchos dicen, se cambió de religión, porque en apariencia pues es lo mismo, ¿no? Estamos todo el tiempo nada más ahí, calentando la silla. El punto es que Cristo nos llamó de tinieblas a luz, pero para servirle a Él, para ser parte de la gran comisión de ir y llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, de hacer discípulos por todas las naciones, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como llamados, como escogidos de Dios, a trabajar en la obra de Dios, ¿sí? En el ministerio de la reconciliación. Dice la Escritura que como si Dios rogase por medio de nosotros que reconciliemos al mundo con Dios, y de la manera que fuimos consolados, consolemos a otros, ¿sí? Por eso es que a medida que va pasando el tiempo, yo me he dado cuenta en mi vida personal, como una experiencia personal, que una de las maneras o de las prácticas necesarias en la vida cristiana es el servicio, porque si nosotros desmayamos o claudicamos en cuanto a atender el llamado, es muy fácil que nos desanimemos, es muy fácil que retrocedamos, porque no estamos manteniendo nuestra vida ocupada en la obra de Dios. La oración, el estudio de la palabra, el congregarnos, el servir son bases fundamentales, pero tenemos que atenderlas con dedicación, con diligencia, ¿sí? Y créeme algo, yo lo he comprobado ya en 21 años casi aquí en Colima y algunos otros 4 que llevaba ya con el jefe Bolaños en el Bajío, en Guanajuato, de predicar o de entrar a las cárceles. A medida que vamos caminando, tenemos muchos tropiezos, tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores, sí, porque obviamente nos equivocamos, todos nos equivocamos, pero esto nos va ayudando a madurar nuestro carácter, nos va ayudando a mantenernos cada día en una posición de firmeza. El punto aquí no es retroceder, el punto aquí es mantenerte firme y hacia adelante, ¿no? Sabiendo que si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado, pero que tenemos una meta por delante. Pablo dijo que la meta era llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto. Tenemos que continuar y una manera efectiva de continuar es haciendo la obra del ministerio. Y la obra del ministerio consiste en reconciliar al mundo con Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Jesús nos está dotando de poder y capacidad para ser discípulos, para predicar el evangelio a toda criatura. Esto no solamente es para los pastores, los maestros, los apóstoles, los evangelistas, porque estas son funciones que el Espíritu Santo reparte en particular para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero todos tenemos un llamado, un llamamiento, y nuestro llamamiento es irrevocable, nuestro llamamiento es supremo, nuestro llamamiento es santo, es celestial, ¿sí? Es digno. Entonces, todos los que han nacido de nuevo, los que sus nombres están anotados en el libro de la vida,
tienen este llamamiento o esta responsabilidad de llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Yo les digo a los muchachones, hasta la última celda de esta prisión. Nuestro compromiso es llevar el evangelio hasta el último rincón de cada prisión, en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos ha llamado a ser discípulos a todas las prisiones, predicar el evangelio en todos los dormitorios, llevar el evangelio a un avivamiento en cada prisión, de tal manera que brille la luz del evangelio, que la luz del evangelio brille en los corazones de los privados de su libertad, para testimonio a las autoridades y para testimonio a las naciones, ¿sí? Porque Jesucristo dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No habrá otra oportunidad para llevar a Cristo a nuestros familiares y vecinos. No habrá tiempo para ganar recompensas por servir a Cristo. Cristo viene, ¿sí? Esto es una realidad y viene pronto. Y cuando Él venga habrá reparto de recompensas. Por eso es que ahora es el momento de servir, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo concluyo, mis hermanos. Acuda a Cristo para ser salvo antes de que sea demasiado tarde. Entréguese por completo a servirle antes de que sea demasiado tarde. Adviértale a su mundo de la brevedad del tiempo antes de que sea demasiado tarde. Invierta su vida en ganar almas antes de que sea demasiado tarde. Y yo termino antes de que sea demasiado tarde. Gracias, mis hermanos. Es un placer compartir con ustedes esta mañana. Que la paz del Señor Jesucristo guarde su corazón y sus pensamientos. Quiero terminar haciendo una pequeña oración. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias por esta oportunidad, Señor, que me has dado, Padre, de bendecir tu nombre, de levantar la voz, Señor, y proclamar, Señor, tu segunda venida, Padre. Que tú vienes pronto, Señor. Tú estás cerca de nosotros ya, Padre. Ayúdanos a entender esto con claridad, Padre. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que nos pongamos las pilas, Señor, y nos pongamos a trabajar, porque la mies es mucha y los obreros pocos y además flojos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que despiertes a la iglesia dormida, al discipulado, a la evangelización, a la oración, que seamos hombres comprometidos, Señor, contigo, Padre, a través de ser virtuosos por medio de la oración, a través de la oración agregarle conocimiento a través de las Sagradas Escrituras, a través de entregarnos cada día por completo a ti, Señor, al servicio a ti, Padre, para que tú seas glorificado, para que el mundo te conozca, Señor, que tú eres bueno y tu voluntad es agradable y es perfecta. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que tú me das esta mañana. Yo bendigo a este pueblo que es tu pueblo, Señor, una nación que tú adquiriste, que tú santificaste, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo tenemos comunión contigo, Señor, porque esta es la vida eterna, Señor, que te conozcamos a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste, Padre. Gracias, poderoso Dios. Amén.